En 1991, un cultivador de árboles de Michigan murió durante varios minutos por una insuficiencia renal grave, tendido en una cama de hospital sin ningún signo vital detectable. Y cuando finalmente lograron revivirlo, algo en él había cambiado por completo, de una forma que ni él mismo supo explicar del todo en ese momento. Años después, sus propios hijos lo convencieron de intentar algo que la comunidad científica especializada consideraba una fantasía sin ningún sustento técnico real: clonar los árboles más antiguos y más grandes del planeta, secuoyas de más de 3000 años de vida acumulada, pinos que llevaban en pie desde mucho antes de que existiera la escritura tal como la conocemos hoy. Hoy les voy a contar la historia completa de David Millarch, el hombre al que la ciencia le dijo que no se podía, y que terminó demostrando, con hechos concretos y verificables, exactamente lo contrario. Suscríbanse al canal antes de seguir. David Millarch es un cultivador de árboles de sombra de cuarta generación dentro de su propia familia, oriundo de un pequeño pueblo llamado Coppemish, en el condado de Manistee, Michigan, con más de 40 años de experiencia acumulada en propagación y reforestación, mucho antes de que su historia diera un giro completamente inesperado que nadie, ni él mismo, hubiera podido anticipar. En 1991, sufrió una insuficiencia renal tan severa que técnicamente murió durante varios minutos completos, antes de que los médicos lograran revivirlo contra todo pronóstico médico razonable en ese momento. Como suele pasar con las experiencias cercanas a la muerte que tanta gente relata alrededor del mundo, ese episodio cambió por completo la trayectoria del resto de su vida. Dejó de perseguir el dinero como prioridad central de su existencia diaria. Se enfocó muchísimo más en su propia familia y empezó a trabajar activamente para cumplir ideales ambientales que llevaba años postergando silenciosamente en el fondo de su mente, sin animarse nunca a darles prioridad real. Pero la parte más extraña de esta historia todavía estaba por llegar. Años más tarde, según relata el propio Millarch, sus hijos lo convencieron de intentar un experimento ambicioso de clonación de árboles. Y poco después, una noche, una luz brillante que él mismo describe como una presencia angelical lo despertó de golpe. Esa presencia le indicó que tomara una libreta y se sentara en su sillón de cuero favorito para escribir. Cuando salió de ese trance, alrededor de las 6 de la mañana, se encontró con lo que terminaría siendo el esbozo completo del Champion Tree Project, escrito con una gramática y una caligrafía perfectas, algo que el propio Millarch insiste que él nunca hubiera podido producir por sus propios medios en ese estado. Crean o no en experiencias cercanas a la muerte o en visitas angelicales, lo que pasó en los siguientes años desde que escribió ese plan es, en sí mismo, casi un milagro por derecho propio. La idea central del proyecto, según le habían transmitido a Millarch en esa misma visión, era simple de explicar pero enormemente difícil de ejecutar. Clonar los árboles campeones del mundo, es decir, los más grandes, los más resistentes, los que habían sobrevivido milenios enteros y que resultaban ser los más resilientes frente al cambio climático, y crear con ellos algo parecido a un arca de Noé de la genética arbórea. Sin tener certeza de que esa idea tuviera realmente base científica sólida, ni de por qué había sido justamente él quien recibió ese mensaje, Millarch se lanzó de todas formas a la misión de clonar los grandes árboles del mundo. Y acá está el obstáculo técnico central, que explica, con bastante claridad, ¿por qué tantos científicos y expertos en árboles le aseguraron sin dudarlo que era prácticamente imposible? Clonar un árbol a partir de tejido vegetal maduro es muchísimo más complicado, a nivel celular, que clonarlo a partir de tejido joven recién formado. Un árbol de 3000 años tiene tejido celular que biológicamente ya pasó por un proceso de envejecimiento acumulado a lo largo de milenios enteros, y ese mismo tejido pierde buena parte de la capacidad natural de regenerarse y de producir raíces nuevas viables, una capacidad que sí conserva intacta el tejido joven de un árbol recién germinado. Por eso, literalmente nadie había logrado clonar exitosamente una secuoya gigante de más de 80 años de edad antes de que Millarch y su equipo se propusieran intentarlo en serio, insistiendo una y otra vez con variaciones de la misma técnica básica, hasta finalmente encontrar la combinación correcta de condiciones que permitiera que ese tejido antiguo volviera a comportarse, celularmente, como si fuera joven de nuevo. En 1994, Millarch fundó, junto con sus propios hijos, la organización que hoy se conoce como Archangel Ancient Tree Archive, un nombre que hace referencia directa a aquella experiencia que él describe como una visita angelical. El método de trabajo que desarrollaron consiste en localizar los tocones y los brotes basales de árboles antiguos, muchos de ellos ya caídos o cortados hace décadas, extraer tejido vegetal viable de esas partes específicas, y a partir de ahí, crear literalmente un embrión de árbol en laboratorio, que después se cría durante aproximadamente 2 años y medio antes de estar listo para ser trasplantado a su ubicación definitiva. Uno de los momentos más simbólicos de todo este proceso ocurrió en diciembre de 2018, cuando plantaron uno de esos clones de secuoya costera en el refugio forestal Presidio, muy cerca de San Francisco, en el mismo estado donde las secuoyas originales llevan creciendo desde hace miles de años.
Para que se den una idea de la magnitud de los árboles con los que está trabajando este equipo. La secoya costera, la Sequoia sempervirens, es el árbol más alto de todo el planeta, capaz de superar los 97 metros de altura, con troncos de más de 8 metros de ancho y con una expectativa de vida que puede superar los 2000 años. Algunos de los ejemplares vivos que todavía existen hoy ya estaban creciendo durante la época del Imperio Romano. Y el equipo de Millarch no se limitó únicamente a las secuoyas. También lograron cultivar plántulas a partir del pino longevo conocido como Matusalén, uno de los árboles vivos más antiguos documentados del planeta, con aproximadamente 5000 años de edad. Con el paso de los años, el trabajo de Millarch empezó a llamar la atención de medios internacionales serios y de instituciones de altísimo perfil que en un principio jamás se hubieran imaginado asociando su nombre con un proyecto que sonaba, en el papel, a ciencia ficción de bajo presupuesto. Docenas de organizaciones periodísticas de renombre, incluyendo al New York Times y al programa de televisión matutino Today Show, se hicieron presentes con cámaras y micrófonos el día en que Millarch y su equipo recolectaron nuevos brotes para clonación a partir de 13 árboles plantados originalmente en la propiedad de Mount Vernon por el propio George Washington, más de 2 siglos atrás. El proyecto también recibió cobertura destacada cuando plantaron árboles clonados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002, y el 11 de septiembre de ese mismo año, una fecha cargada de un simbolismo particular, Millarch y su propia familia plantaron clones de árboles campeones directamente en los terrenos del Pentágono, en memoria de las víctimas de los atentados ocurridos exactamente un año antes, una plantación de altísimo perfil mediático que terminó abriéndoles las puertas para ser invitados formalmente a plantar retoños de árboles campeones en distintos puntos simbólicos de la propia capital del país. El periodista del New York Times, Jim Robbins, se topó con la historia de Millarch, y aunque al principio quedó fascinado, pero también bastante escéptico sobre la validez científica de todo el proyecto, después de varios años escuchando a Millarch y hablando directamente con científicos especializados, terminó concluyendo que todavía existe muchísimo que desconocemos sobre los árboles. ¿Cómo mueren exactamente? ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Y de qué formas cruciales contribuyen a sostener la vida en el planeta de maneras que la ciencia todavía está empezando a comprender? Robbins terminó escribiendo un libro completo sobre la historia de Millarch, publicado en 2012, titulado El hombre que plantó árboles. Una historia de bosques perdidos, la ciencia de los árboles y un plan para salvar el planeta. No olviden suscribirse al canal. Hoy, 2 décadas después de que Millarch empezara formalmente su misión, los números hablan bastante claro sobre lo que logró contra todo pronóstico inicial. Archangeal Ancient Tree Archive ha clonado exitosamente más de 130 especies distintas de árboles, construyendo lo que el propio Millarch describe como bibliotecas vivientes de genética arbórea antigua. Solamente en las instalaciones que la organización tiene en el pequeño pueblo de Copemish, en el norte de Michigan, actualmente están creciendo alrededor de 15,000 secuoyas, con alturas que van desde apenas 10 centímetros hasta más de 4 metros y medio, todas genéticamente idénticas a algunos de los árboles más grandes y más resistentes que jamás hayan existido sobre la Tierra. Y el propio Millarch fue muy claro respecto a la lógica detrás de toda esta apuesta que sonaba tan descabellada al principio. Según sus propias palabras, están clonando a los árboles más grandes y más antiguos del mundo, aquellos que genéticamente tienen una predisposición natural a vivir varios cientos o miles de años, porque cuando uno clona esas especies estado por estado, país por país, empieza literalmente a reconstruir bosques primarios enteros, recuperando todo ese ecosistema completo que llevaba generaciones perdido. No se trata simplemente de plantar árboles nuevos al azar, sino de replantar el planeta específicamente con la genética comprobada de los sobrevivientes más resilientes que la naturaleza ya seleccionó a lo largo de milenios enteros de presión evolutiva. Millarch mismo ha hablado con crudeza sobre lo que está en juego con este trabajo. Según sus propias palabras, siente una tristeza enorme porque el 95% de los bosques antiguos originales del planeta ya desaparecieron, y ni siquiera sabíamos con certeza qué funciones cumplían esos árboles para sostener nuestra propia capacidad como especie humana de vivir en este planeta. Los matamos, dice sin ningún eufemismo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, la que él mismo dedicó las últimas 3 décadas de su vida a construir con sus propias manos, es que todavía existe la genética de esos gigantes guardada en tocones y brotes que la mayoría de la gente jamás se hubiera detenido a mirar 2 veces, esperando a que alguien decidiera intentar lo que la ciencia convencional daba por imposible. Hoy, Archangeal Ancient Tree Archive ya no depende únicamente de David Millarch como individuo, algo que él mismo es el primero en remarcar cada vez que puede. La organización cuenta hoy con voluntarios repartidos por todo el mundo, docenas de viveros activos y un panel de asesores científicos formado por expertos de distintas disciplinas que en algún momento fueron, muchos de ellos, escépticos de la propia viabilidad del proyecto. Lo que empezó como la visión personal de un cultivador de árboles de Michigan que técnicamente había muerto durante varios minutos,
Se convirtió en una red científica seria dedicada a archivar, propagar y replantar la genética de los árboles más antiguos del planeta en ecosistemas vulnerables de todo el mundo. Y esta historia, para mí, deja algo importante para pensar más allá de la propia proeza técnica de clonar una secuoya de 3000 años, algo que trasciende ampliamente el mundo específico de la botánica. A veces la barrera más grande que hay que superar no es exclusivamente científica ni técnica, sino la certeza colectiva y bien intencionada de toda una comunidad de expertos serios, de que algo simplemente no se puede hacer bajo ninguna circunstancia razonable. Los especialistas en árboles que le advirtieron a Millarch que era imposible, no estaban siendo negligentes ni cerrados de mente sin ningún fundamento válido. Estaban basando esa advertencia en décadas enteras de intentos fallidos, previos con tejido vegetal maduro, documentados en la literatura científica disponible en ese momento. Lo que finalmente cambió el resultado no fue el descubrimiento repentino de una nueva ley fundamental de la biología de la noche a la mañana, sino la insistencia terca y sostenida en el tiempo de alguien dispuesto a probar una y otra vez, con pequeños ajustes cada vez, exactamente lo que toda una comunidad de expertos ya daba por completamente cerrado y resuelto. Si esta historia de terquedad científica y árboles milenarios les gustó, suscríbete al canal y déjame un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video.